Hola, muy buenas tardes. Este es Visualizarte Cultura Global desde la ciudad de Cancún, en un remoto con nuestro amigo, el economista Octavio García, maestro en Gobierno y Políticas Públicas y recientemente con un máster en Compliance, que es el tema de cumplimientos. Muy buenas tardes, querido y gran amigo Octavio García. Apreciado Pablo, auditorio, amigos, un honor. Gracias. Y bueno, pues quisiera pues más o menos centrar en lo que habíamos acordado en un primer momento, platicar acerca de la institucionalidad, la gobernanza y los retos entre sociedad y instituciones públicas de gobierno para estos tiempos actuales. Octavio, nosotros como ciudadanos tenemos grandes oportunidades para plantearnos y para replantearnos el tema de cómo el ciudadano debe estar construyendo también esa ciudadanía y las responsabilidades y derechos ante una instancia de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Cómo el ciudadano deberá recurrir tanto a las ciencias, a las instituciones, a los lugares de formación académica para poder llevar adelante este gran reto. Sí, Pablo, bueno, pues tú eres un ejemplo en la asociación que lideras de este reto llevado al contexto, llevado a la práctica, con resultados medibles y mecanismos replicables. Digamos que la sindemia, la pandemia en diferentes contextos, nos permite ver, como hace un año, interacción en agosto del 2020, que tuvimos oportunidad de dialogar, apreciado Pablo, visualizamos que la resiliencia y la capacidad de construir desde la adversidad, ya entonces vigente con la pandemia, pues es lo que va a potenciar esta capacidad de las sociedades, de las economías y de las propias democracias para reconstruir el presente y proyectar el futuro. Un futuro en 2022 que no lo visualizábamos al inicio de este siglo en términos de la geopolítica sanitaria, salvo los círculos muy especializados, científicos, que ya habían advertido varias veces. Entonces, varias cosas tenemos que aprender. Uno, tenemos que priorizar la ciencia en nuestra formación. Dos, tenemos que alinear nuestras democracias hacia exactamente lo que tú denominas la primacía de la ciudadanía, para que todos los individuos, incluso hay un tema para los constitucionalistas, interesante, porque somos ciudadanos hasta los 18 años, pero la noción de ciudadanía, la responsabilidad cívica, pues debe ser instada desde los primeros años de formación, tanto en términos escolarizados como no escolarizados. Y como resultado de esta formación, pues que tengas una vocación por lo público en términos de lo que representa para la sociedad el ganar-ganar. Esto es, el que si tenemos acuerdos que nos permitan convivir en sociedad de manera pacífica, armónica, pues nos conviene, y mejorar, por ende, el cumplimiento del Estado de Derecho. Recientemente, el índice que mide en el mundo este indicador, pues registra para el 2021 un retroceso de múltiples países y en el caso mexicano de una de las posiciones. Entonces, este indicador, que a su vez tiene 8 subindicadores, pues bueno, en lo general refleja los retos que México tiene para el cumplimiento del Estado de Derecho en términos del cumplimiento normativo, pero no solo del deber cumplir,
tener que cumplir por coerción, sino del querer cumplir, convencido de la importancia de hacerlo, del tema del sistema penal, del sistema civil, del el gobierno abierto, de qué tanto se limitan los poderes del Estado por parte de los organismos de la sociedad civil, por parte de las legislaturas, qué tanto equilibrio hay con los poderes judiciales. Digamos qué vigoroso es nuestro Estado de Derecho social, democrático, constitucional de derecho, en términos de lo que tú dices, asertivamente, la participación ciudadana para la toma de decisiones. Esto es, la construcción de políticas públicas no de gobierno, no de un periodo específico, sino de un Estado, nación, en este caso como México, que somos de las principales 20 economías del mundo, lo sabemos, y que se merece esa certeza de largo plazo. La Agenda 2030, y con ello concluyo, es un elemento sustancial. Ahora, por ejemplo, que inician las administraciones locales en múltiples estados, Quintana Roo 1, destacadamente el municipio de Benito Juárez, que tuvo una reelección, y que lo importante es que en esta nueva periodización gubernamental, son 156 semanas, pues potencia los resultados y potencia la participación de los ciudadanos. Ok, Octavio, yo estoy muy de acuerdo en esa parte, y también agregaría en el caso, por ejemplo, del tema de la acercarse a las ciencias sociales, el tema, por ejemplo, que nos sugiere Sir Karl Raymond Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, donde el ciudadano se hace responsable, genera la autogestión, busca el fortalecimiento de las instancias y de las instituciones de carácter social que han creado y que han buscado crearse para enfrentar la problemática de la sociedad. Luego entonces, nosotros como sociedad debemos quitar ese divorcio de la sociedad con con las instituciones. Un poco lo que hace hoy en día el INE de promover esta parte de la consulta infantil, una consulta donde los niños empiecen ya a crear el concepto, el imaginario de la participación social. Claro. Y cuéntame, ahí, aprovechando tu experiencia, Pablo, tú estuviste liderando algunos ejercicios locales al respecto. ¿Qué apreciaste? En el tema, por ejemplo, comentaba esto, por ejemplo, que cuando una sociedad está buscando los referentes o las razones por las que deba de cumplir su obligación de votar o su obligación de ser participante en las elecciones, en las diferentes jornadas cívicas, no logra encontrar una razón. De pronto dice, pues yo solamente con mi credencial de elector me es suficiente para tener una relación con el INE. Sin embargo, si quiere o si necesita ser funcionario del electoral, pues no tiene tiempo, se niega, tiene todos los pretextos y las formas de negarse. Por lo tanto, pues no quiere participar. Sin embargo, es una responsabilidad de la ciudadanía, una responsabilidad de los derechos y las obligaciones de la población de involucrarse y responsabilizarse en las elecciones. Fíjate, me hiciste recordar precisamente la encuesta nacional de cultura cívica que para el año 2020 la Secretaría de Gobernación presentó y que mide lo que denomina la cobertura conceptual en 7 tópicos, que son interés y conocimiento sobre asuntos públicos, creencias, valores y democracia, relaciones con individuos, asociaciones y poder público, participación, representación y
temas de aspectos sociodemográficos para los diferentes núcleos entrevistados, y los resultados que tiene, pues, digamos que se mapean diferente para cada entidad federativa y para cada región. Y, por ejemplo, para el caso de la población de 15 años y más interesada en los asuntos del país, según la forma de enterarse en los asuntos públicos, pues vemos que sigue siendo por televisión, por redes sociales, por internet, por radio, los elementos que mayor elemento tienen, y las pláticas con la familia, leyendo periódicos o comunicación personal o por celular, llamada teléfono celular, los que menor presencia tienen al respecto. Y precisamente esas estrategias de cambio cultural tienen que ver con el conocimiento del nivel de precisión de la población objetivo. Entonces, si queremos promover los estados de derecho, cumplimiento normativo, integridad pública, así como el papel del individual de la transición hacia nuevos esquemas de desarrollo local más sostenibles, pues necesariamente tenemos que tomar en cuenta estas formas y vías en las que se genera, comparte e innova el conocimiento sobre los asuntos públicos, ¿no? Entonces, por eso es que siempre que se piensa en los jóvenes, en las juventudes, pues es muy interesante porque necesitamos estrategias específicas, ¿no? Sí, sí, mira, Octavio, yo de hecho creo que, por ejemplo, eh, otra cosa que es necesaria, esta parte de la cultura cívica, va desde la familia, las escuelas, las instituciones, los grupos sociales, todas las formas de organización social, las OSCs, todo un conjunto de formadores, ¿no? Como diría Engels, ¿no? La familia, las instituciones, el Estado, son responsables de formar y de crear esa conciencia social para poder tener una sociedad participativa, informada, responsable, y que en un momento determinado sea protagonista de la historia de su sociedad, de su comunidad. Ahorita hay experiencias como Regidor 16 aquí en el estado de Quintana Roo, y vemos a grupos de la sociedad civil, organizaciones, que están promoviendo que la gente se informe sobre los cabildos, un cabildo abierto, donde la gente asista, se informe, proponga y también sea la que logre contribuir a los cambios y decisiones de un municipio, que es la principal parte de gobierno, la principal instancia de gobierno en una sociedad. Primero el municipio, después el Estado y al final la federación. ¿Tú de qué manera, Octavio, crees que esté influenciando esta parte, o si realmente todavía estamos en los primeros pasos, o qué es necesario para que podamos tener a la sociedad en estos puntos, en estos lugares, en estas instancias? Yo creo que tu razonamiento está muy en línea. Aparte, siempre me gusta mucho platicar contigo porque tienes muy presentes referencias muy actuales, no solo teóricas, sino contextuales. Y me hace recordar el informe de Desarrollo Humano 2020, que precisamente esquematiza cómo este aprendizaje relacionado con las normas sociales se autorrefuerza, ¿no? O sea, cómo el aprendizaje llevado a valores guía los objetivos comunes y de los demás y el interés propio, pues, digamos, en un embudo en donde encontramos al sector privado, a la sociedad civil, a los gobiernos, interactúa en esta capacidad para que las normas sociales se lleven a condiciones propicias y a factores situacionales, ¿no? Digamos que concebir los cambios culturales necesariamente requiere que el ámbito de la educación esté definida en un enfoque de capacidades como prácticas educativas para la mejora del bienestar humano, concebida esta en términos de la expansión de la capacidad de actuación de las aptitudes y la participación de las personas, sabemos, en el diálogo democrático. Entonces, digamos que ahí, y por eso es que agradezco mucho la invitación de pensar específicamente con relación a la cultura, ¿no? Porque es un tema que tú te has comprometido vehementemente.
Gracias, Octavio. Yo también te preguntaría, en este caso, por ejemplo, una lectura de Michel Foucault acerca del origen de la policía, ¿no? Entonces, la policía no nace como un vigilante, la policía nace como un espacio para que la ciudadanía tenga a un ayudante, alguien que lo ayude, alguien que le facilite la vida, como un personaje solidario, un acompañamiento institucional de las mismas sociedades como forma de institución para que la comunidad tenga alguien que la apoye, porque muchas veces la sociedad requiere de alguien que esté disponible en ese momento. Y después evoluciona, nos dice Michel Foucault, evoluciona y se transforma la policía en alguien que vigila, pero en un momento determinado las instituciones son creadas de esa forma. Entonces, para que nosotros tengamos claro el tema de las instituciones, el tema de las formas de gobierno en nuestra sociedad, tenemos que tener muy claro cuál es su función, dónde están inscritas, en qué momento nosotros como sociedad en la historia creamos esas instituciones y ahora qué papel pueden seguir en este tema de la gobernanza que tú has estudiado, mi querido Octavio. Pues fíjate que me hace evocar precisamente el término etimológico de policía, con polis, con la ciudad. Y junto con la política y lo político y los políticos, pues la ciudad nos une, es digamos lo nuestro. En el caso mexicano, igual volviendo al tema de los retos constitucionales aplicados al asunto de la policía, resulta que hay una disposición en el artículo 123 de que una vez que de un cuerpo policíaco algún miembro sale, no puede ser reinstalado, ¿no? Entonces, pues esto ya hay múltiples voces que han advertido que esto debe de cambiar en razón de pues, la nueva visión que tenemos sobre el tema de los derechos humanos. Y aparte por un tema estratégico, si quieres tener un Estado nacional con policías bien formados en los diferentes órdenes, pues requieres darle certeza desde el punto de vista de su formación, permanencia, ascenso, etcétera. Entonces, yo creo que la vía es, en efecto, la vía civil para que los temas de seguridad ciudadana prosperen en el corto, mediano y largo plazo, por encima de una coyuntura en la que nos hemos visto prácticamente más de una década inmersos y que me parece que debe de reenfocarse para que, pues, desde la ciudadanía y desde lo civil, fortalezcamos nuestra seguridad. Mi querido Octavio, yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una serie de inquietudes o búsqueda de respuestas, cuando podemos tener oportunidades como esta de platicar con alguien como tú en la experiencia de la academia, en la experiencia de las ciencias sociales, el tema de la gobernanza, estamos buscando también cumplir esas expectativas e inquietudes de crear también espacios de reflexión, espacios de contrastación e incluso, como dijera Popper, ¿no? De la falsación, ¿no? De pronto, esta parte de la praxis, buscamos que nuestras ideas, nuestras propias hipótesis, sean contrastadas con una postura de que sí es falsa, a menos que nosotros demostremos que es cierta, que es verificable. Luego entonces, cuando nosotros nos encontramos con el tema de la academia, tenemos que crear estas construcciones, de encontrar estas construcciones metodológicas y teóricas para poder analizar y para poder proponer nuevas cosas, nuevos proyectos. ¿En qué momento o dónde un ciudadano común puede encontrar estas opciones, mi querido Octavio? Bueno, primero, siempre un poco en broma, pero digo que es más fácil ser licenciado que ciudadano, ¿no?
poco en el desafío de todo lo que un ciudadano debe ser, saber y entender para ejercer a plenitud la ciudadanía, ¿no? En el caso mexicano. Y por otro lado, el tema de la academia, pues entre los retos que tiene, tú lo sabes, y especialmente en la sindemia o en la pandemia, es el abrirse. Requerimos en el marco del Estado abierto a universidades abiertas, a centros del pensamiento abierto. No solo necesitamos parlamento abierto, ayuntamientos abiertos, gobiernos abiertos, justicia abierta, sino requerimos sociedad abierta y universidad abierta. Y el pensamiento, la universidad está hecha para expandir las fronteras del conocimiento, lo sabemos. Y entonces una de las cosas que se requieren de todas las universidades es, como dices, acercar el conocimiento, a potenciar el conocimiento de lo propio, de lo diverso, de lo regional, en el sentido de ampliar el enfoque y de decirlo y hacerlo de una manera sencilla. Si bien es cierto que la complejidad es consustancial, pues lo tenemos que hacer de una manera completamente asequible, tal como si lo estuviéramos explicando a los niños de 5, 6, 7 años, que bueno, dicho sea de paso, siempre asumo que son mucho más inteligentes que nosotros, dado la flexibilidad cerebral que tienen, pero también de que podamos poner, recordemos, la educación te pueden dar los títulos no necesariamente te dan la educación, ¿no? Entonces necesitamos alinear, en educación estamos a media tabla en los indicadores internacionales. ¿Qué requerimos? Pues ser de los principales países en materia educativa, en todos los ámbitos, en todos los órdenes, en todos los niveles, como se denomina. Necesitamos no solo poner a las universidades en los primeros lugares del mundo, sino la educación media superior y la educación básica, ¿no? No solo las capacidades de matemática y capacidades lectoras, sino una capacidad de formación con base en valores que nos permitan generar esa semilla de la ciudadanía y ante todo de niños felices, ¿no? Recordemos, uno de los temas que va a ser prevaleciente son los retos de la salud mental. Entonces, la salud mental está ligada, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Recuerdo a María Montessori, por ejemplo, al tema de la infancia, ¿no? De las infancias felices. Entonces, en ese sentido, pues valoro que tenemos una agenda múltiple que construir al respecto, apreciado Pablo. Pues no me queda más que agradecerte tu tiempo y permitirnos compartir esos temas, pero yo quisiera también aprovechar el momento para invitarte y invitar a todos nuestros amigos que nos ven y que nos van a estar encontrando en nuestras redes sociales de Visualizarte Cultura Global, a generar una serie de tallereos, de seminarios, de participaciones, de un diplomado incluso, me gustaría verlo, sobre estos temas, porque no solamente creo, no sé, tú me dirás, ¿estás de acuerdo? No creo que solamente basta con la buena voluntad, ni tampoco con buenas ideas o buenos propósitos, sino necesitamos construirlo, esos temas de la gobernanza, con elementos sólidos de la teoría, de la experiencia, de la praxis del conocimiento. Y pues yo te invitaría a que pudiéramos ir generando talleres, cursos, capacitaciones en estos temas para personas, amigos, gente que está interesada en estos temas de la gobernanza, para que podamos llevar a cabo este tipo de experiencia. Completamente, y seguro que en el camino encontramos y reencontramos a muchos aliados convencidos y sobre todo que tengamos esta capacidad de escuchar las experiencias diversas, ¿no? En los diferentes órdenes y a nivel micro, por ejemplo, pues vas a encontrar en cada municipio, en cada región, pues experiencias que el tema es escucharlas, sistematizarlas, entenderlas y poder replicar las prácticas positivas. Y en el caso de Benito Juárez, pues dada lo cosmopolita que tiene la ciudad de Cancún, de hermoso Cancún, pues vaya, es nicho privilegiado para la reflexión y, como bien dices, para la acción.
Pues muchas gracias, mi querido Octavio, y pues estamos al pendiente, al habla y siempre a la orden para podernos llevar a cabo algunas reuniones y algunas actividades. Que pases buena tarde. Es un honor. Muchísimas gracias a los compartidos. Muchas gracias por la invitación, Pedro Pablo.